Me gustaría pasar a la última parte de la jornada de mañana, a la mesa redonda, los pendones en el siglo XXI, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Amables, por favor, suben a la mesa Carlos Javier Salgado, Rubén Sánchez, Daniel Boñano, Marco Antonio Martín. Bien, pues como les decía, el título de la mesa redonda, los pendones en el siglo XXI. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Creo que es el mejor momento de la jornada, es el momento más distendido en el que ustedes plantean cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier duda, pero así me gustaría primero dar la palabra a cada uno de las personas que conforman la mesa para, a la hora de plantear este tipo de duda o de reflexión que a mí me interesa especialmente, que fue objeto, por cierto, de una parte de mi conferencia inaugural, y en el que me gustaría saber un poco cuál es su perspectiva. Y creo que la mejor persona para empezar es precisamente la persona que tengo a mi izquierda, Carlos. Quizá porque se han planteado una serie de cuestiones en el ámbito salmantino que a mí especialmente me han llamado la atención, sobre todo por el enorme trabajo de campo ya realizado en ese ámbito, de lo cual te doy la enhorabuena, y sobre todo por las particularidades que en ese momento, que en ese ámbito geográfico se han impulsado y se han llevado a cabo. Y precisamente la primera cuestión va en esa línea, sobre todo por el aspecto crítico con el que has acabado tu intervención de cara al escaso compromiso que existe por las administraciones públicas en el ámbito salmantino, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos en el ámbito de los pendones salmantinos, Carlos? Sí, pues bueno, esa falta al final de implicación de las instituciones también hay que decir que deriva en parte también de esa falta de puesta en valor que también se mencionaba, no solo también, sobre todo por aquello de tener más recursos, Diputación, Junta serían un poco las que deberían implicarse más sobre todo lo que concierne a la recuperación, pero tampoco podemos olvidar el papel de las entidades locales. Nosotros entidades locales menores tenemos pocas, juntas vecinales tenemos pocas, tenemos muchos municipios, eso sí, son 362 municipios, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, pero bueno, luego tenemos dentro de ellos municipios, por ejemplo, Villasdardo, que tiene 20 habitantes, o otros que, por ejemplo, aunque tengan pedanías, no están reconocidas como entidad local menor, pero no dejan de estar ahí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, cerca de mi pueblo, Barceo, que es un municipio que está formado por dos núcleos de 20 y pico habitantes cada uno, Barceo y Barceíno, y bueno, pues en este aspecto sí que es verdad que si hubiese un mayor conocimiento del pendón en cuanto a su valor etnográfico, en cuanto a su valor patrimonial, a esa propia declaración, ese reconocimiento como patrimonio cultural y material, pues sí que yo creo que debería haber también una mayor implicación de las entidades locales también para ello. Pero bueno, yo creo que es que tampoco se valora lo suficiente y luego, evidentemente, en instituciones como Diputación o Junta, pues sí que debería haber mucha más implicación por aquello de tener áreas culturales potentes dentro de esas administraciones que perfectamente podrían llevar a cabo una labor de puesta en valor por un lado, pero también de recuperación, como decía, y también de catalogación, porque también estamos muy cojos de catalogación. Al final somos una provincia muy grande y bueno, es difícil llegar a todos los sitios y la administración sí que puede hacer eso. Sí que luego es verdad que la propia geografía salmantina, dentro hay una especie de agujero en el centro de la provincia en cuanto a la existencia de pendones en toda la zona del Campo Charro, pero eso también responde a las propias características del Campo Charro. Estamos hablando de que en el Campo Charro pueblos hay pocos, al final hay muchas alquerías, es decir, muchas pedanías, no juntas vecinales, pedanías de que a lo mejor es un poco para que nos hagamos a la idea, tipo los Santos Inocentes, una casa en medio del campo que vigila la finca y que de vez en cuando pues, va el señorito a ver que está todo bien. Entonces, bueno, en ese aspecto no podemos hablar de
pueblos propiamente dichos y bueno, ahí es difícil que pueda haber pendones, claro, y entonces bueno, sí que ese agujero que tenemos un poco en el centro de la provincia geográficamente responde un poco a eso, lo que no quita que esas alquerías lleven existiendo desde la Edad Media, que eso sí que también es cierto. Pero bueno, en otros contextos sí que es verdad que debería haber una implicación para la catalogación, para empezar, pues porque, como digo, la administración sí tiene capacidad para poder llegar a todos los rincones de la provincia, de hacer, pues mira, me llega un poco a la cabeza aquel catastro de Ensenada, aquel catastro en el que se preguntó a todos los pueblos a ver qué es lo que había en los pueblos, qué características tenían y demás, los habitantes, de quién dependían, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, tanto la Diputación o tanto la Junta podrían perfectamente mandar formularios también a los ayuntamientos para decir, oye, ¿recordáis si había pendón en el caso de los que no estén catalogados o en el caso de los que sí que están, que se sabe de su existencia, plantearles cuestiones sobre el pendón, sobre si pudo haber además más en el municipio? Hemos visto que hay municipios con varios pendones y bueno, también en el estado que pueda estar los mismos. Veíamos, por ejemplo, el caso de Miranda de Azán, que está en malas condiciones y no sale ya a procesión, y bueno, en ese aspecto pues también podrían plantearse ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es verdad que se echa en falta más implicación para que al final podamos legar al futuro pues ese patrimonio que son los pendones y que haya ese relevo generacional, más allá de las dificultades que plantea la cuestión demográfica de esa falta de juventud. Decía también Alejandro que había lugares en los que, no habiendo jóvenes, hacían como asociaciones de amigos del pendón. Y bueno, pues quizá el futuro también en algunos pueblos, algunas localidades, pues pueda tener que ir también por ahí para que se pueda seguir sacando. Gracias, Carlos. Sí, yo coincido plenamente. Alejandro y yo lo hemos hablado en varias ocasiones. Además, el punto de partida del que él es testigo vivo hace más de 40 años surgió precisamente de ese ámbito del asociacionismo, y después de 40 años prueba de ello es que las asociaciones y las campañas de catalogación que se están haciendo en este campo surgen mayoritariamente de las asociaciones. Por tanto, yo creo que es ahí donde hay que poner un poco el dedo en la llaga. En la línea de lo que le planteaba a Carlos, por ir un poco centrando el tiro en el ámbito zamorano, Daniel Boyano hablaba de la problemática de la despoblación, y en concreto de dos diferentes comarcas, salmantina, zamorana, Ribes, Sanabria, que es un poco esa ausencia tremenda en numerosos pueblos de las comarcas. ¿Qué crees que en este caso desde Crio Sanabria y desde vuestro colectivo se está haciendo en la línea de lo que demandaba Carlos? Es decir, has comentado que bueno, de algo ha servido esa primera publicación que se hizo en el primer congreso, porque Verónica, que está ahí al fondo, le diré que antes de que ella viniera, Daniel nos indicó que tanto tu ponencia como la de Iván pues les ha servido de gran utilidad para el desarrollo de esta labor que están realizando en la comarca de Sanabria. Más allá de todo eso, de la puntualización, para vosotros, ¿cuáles son los retos a los que os encontráis y, sobre todo, cuál crees que es un poco el futuro en la línea de lo que comenta Carlos? Pues bueno, lo primero, agradeceros porque nos conocía, y lo que nos ayudó en nuestra tarea de recuperar algunos de los pendones de Sanabria fue principalmente darle esa visión un poco más científica, un poco más en profundidad de comportamiento de los materiales cuando están expuestos y cómo tratarlos, cómo guardarlos, principalmente también, para que tenga mayor durabilidad. Y luego lo que comentas pues está claramente relacionado con el envejecimiento de la población, o directamente con que no existen mozos, que eran los que tradicionalmente sacaban los pendones. Y en el caso de Sanabria lo que ocurre es que siempre en el momento de sacar los pendones, en romerías, en procesiones, suelen coincidir, como comentaba antes, con las épocas del año en las que vienen esas personas
que proceden de nuestros pueblos de la comarca de Sanabria, pero que en la actualidad no viven en ella. Es decir, vienen en estos periodos vacacionales que suelen coincidir con la época de las romerías y con la época de las procesiones, desde final de la primavera, principio de verano, hasta el comienzo casi del otoño. Y el futuro, pues yo lo veo muy vinculado a las asociaciones, como hablábamos, asociaciones muchas veces a escala comarcal, porque creo que para estos trabajos el enfoque comarcal, el enfoque de la región, de la comarca, es el más próximo porque se mantienen unos valores culturales muy homogéneos. Y a nivel local es muy difícil trabajar por este motivo, porque no hay gente como tal. La comarca es el ámbito en el que debemos trabajar para mantener los pendones. Incluso se dan casos ya de que personas de pueblos vecinos están sacando pendones del pueblo al que está próximo al tuyo, ya que en el tuyo no hay pendón y en el de al lado sí. Y no hay quien lo saque, pues van personas de un pueblo al otro a sacar pendones. Quizá por ahí puedan ir los tiros, pero siempre pues habría que trabajarlo, yo creo, desde una escala comarcal y desde asociaciones que trabajen en ese ámbito para que pueda haber apoyos entre los pueblos de una misma comarca o de comarcas vecinas también. Muy bien, muchas gracias, Daniel. A tu tocayo, Daniel, de tu derecha, en relación al foco segoviano, del que él se ha mostrado y además ha sido partícipe de un esfuerzo en archivos catedralicios e históricos provinciales para intentarnos dar un poco un panorama de lo que ocurre en Segovia. Y en relación yo creo que es de justicia, Beatriz de Andrés es la persona que investigó y que se becó por la institución provincial segoviana para realizar ese primer acercamiento. Pero como yo hablaba con ella hace ya tiempo, ese tipo de trabajos pues quedaron un poco en el olvido o quedaron en esa experiencia de pensionada de beca y no más. En relación a esa experiencia que por tu parte has desarrollado investigando en el ámbito segoviano, ¿qué crees que falta y sobre todo cuánto de importante es la labor de investigación para que aquello que en teoría no existe o ha existido, pero como no se conoce, pues es algo que no tenemos conciencia de ello? ¿Hasta qué punto crees que este tipo de investigaciones, para poder intentar lograr o hacer un potencial de esos pendones en el ámbito en el que has estudiado segoviano, crees que es relevante? ¿Crees que la investigación es fundamental? ¿Crees que es el primer punto de partida? ¿Cómo podemos hacer o conseguir que este aspecto redunde en beneficio de un mayor conocimiento de los pendones en Segovia, que hasta el momento pues prácticamente era inexistente? Pues como comentas bien, Jorge, la verdad que el interés de haber estudiado prácticamente los pendones de Segovia se debe a que la documentación que existe en uno de los archivos más importantes que hay en Segovia, que es el Archivo Histórico Provincial, pues contenía gran información de estos elementos textiles. Y en el artículo de las actas lo pondré, porque sí que conocía en este caso, y lo hemos comentado antes y ahora también Jorge, que sí que hubo una beca de investigación en la cual se estudió los estandartes, los pendones y demás de la provincia de Segovia. Si no ha visto a la luz ese trabajo, pues se habrá dado una serie de circunstancias que igual no las llegamos a conocer. Pero claro, si ese trabajo no se va a poder retomar por iniciativa de la Diputación o por algún particular, igual que pueda terminar por la misma persona que lo hizo, pues un trabajo que no se publica es un trabajo que se queda en el cajón. ¿Y cuántos proyectos se han quedado en el cajón? Y sin ir más lejos, el que tenemos en el cajón, el de la provincia de Valladolid. La Diputación en Valladolid, y ya cambiando un poco de tema, si me permiten, la diputada que fue compañera mía de concejalía en Peñafiel hizo lo que habéis comentado antes. Hizo como el catastro de la Ensenada. Hizo una carta a todos los ayuntamientos de la provincia de Valladolid pidiendo y diciendo a ver que dónde estaba el pendón, si se acordaban. Es decir, esa carta existe, yo la he visto. Esa carta existe, es decir, sí que hay una iniciativa de la Diputación Provincial, pero esto es como la gaseosa, es mucho al principio y después se le va toda la fuerza. ¿Qué hacemos? Pues que muchas veces se depende con la persona o con el diputado o con las personas muchas veces los que hacen toda la tramitación y todo el sistema. Bien quiero decir
que una persona que hace una catalogación tiene que ser constante desde que empieza hasta que termina y que los ingresos y la fuente de financiación tiene que ser la misma desde que empiezas a hacer una investigación hasta que entregas el trabajo hecho. ¿Qué pasa? Que para esta investigación requieres igual 5 o 6 años. ¿Cuántas legislaturas van? ¿Cuántas personas cambian? ¿Cuántos intereses hay, por ejemplo, creados para una cosa que luego en 4 años se van? Muchas veces son cosas y trabajos que requieren de un compromiso mucho más fuerte y que por lo dilatado que se hacen a través del tiempo, ahí encuentran directamente la forma en la que se acaba interrumpiendo. Por ejemplo, puedo también decir que la profesión de historiador es una profesión muy delicada, porque si no te dedicas a la docencia y le dedicas todo el tiempo a la docencia, la investigación no puedes dedicarla. Si te dedicas a la investigación, tienes que tener una fuente de financiación muy importante. Y cualquier institución hoy te dice sí y mañana te dice no. Gracias, Daniel. En relación un poco a lo que estás comentando y para darle la palabra a quien está a mi derecha, a Rubén, has hablado del ámbito de la presencia, sobre todo del saludo de rúbrica en los medios de comunicación en primera página en el ámbito de la romería de la Iniesta, y para enlazar un poco precisamente el futuro de este tipo de actos y sobre todo con el fenómeno de la turistificación. ¿Hasta qué punto crees que estamos en un buen momento o que realmente el pendón se está utilizando o mucho más allá de la mera imagen de primera portada en los medios de comunicación? ¿Crees que hay un interés real hacia esos elementos o realmente se están convirtiendo en elementos festivos, en elementos descontextualizados y en elementos que al final no tienen más que un mero protagonismo, valga la redundancia, el día de la fiesta? Bueno, más allá de lo que implique, que ahora podemos perfilar alguna cuestión, hay un tema estético y al final una portada de prensa pues requiere una imagen potente, que además, bueno, pues como digo, para bien o para mal, en ciudades como Zamora normalmente la romería de la Iniesta no compite con ninguna otra noticia, ni truculenta ni no truculenta, ¿no? Yo ayer sacaba el tema que me preocupa de los peligros de la festivalización excesiva, pero claro, Alejandro, me has hecho polvo ya, me has dejado la cabeza echando humo porque, claro, al final parece que esto lleva mucho más tiempo de lo que pensamos, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea y a lo mejor conseguimos que la prensa vaya más allá del humo y piense o vea que el humo tiene un cohete con pólvora que va detrás, ¿no? Y con un contenido. Cuando yo me planteé empezar a trabajar estos temas, parte de la culpa la tiene también Alejandro, lo dije antes, no sé si habías llegado, con ese primer libro, gris, tanto cisterciense, que hacía Caja España con esas ediciones un poco austeras. Fue en el ámbito de mi cofradía, ante una publicación extraordinaria que, bueno, trataba de conmemorar un 950 aniversario de una supuesta legendaria llegada de la Virgen de la Concha a Zamora, ¿no? Y en la reunión de temas que estábamos planteando prácticamente el grupo directivo y un poco la gente más allegada, yo planteé hacer algo sobre los pendones en una cofradía donde no se cuestionan, donde en principio se le da cierta importancia social y donde hay cierto relevo, en principio, para llevarlo, ¿no? Y me miraron como las vacas al tren diciendo, siempre estás haciendo cosas raras, pero vale. Bueno, hicimos un pequeño articulito que es un poco la base de lo que he hablado hoy y se publicará en las actas, ¿no? Por ahí está Juanma, compañero del Florián y cofrade, que esta tarde va a tratar de también poner en valor y dignificar algo que está en peor estado que los pendones de la romería de la Iniesta, ¿no? Que son un cierto tipo de pendones de las cofradías de Semana Santa y que en esta ciudad se convierten en un chisme más para sacar y que te hagan fotos con él, básicamente. Es decir, estamos en una fase, sobre todo especialmente en las cofradías de Semana Santa, que hay que explicarlo todo. Y donde nadie ve en el pendón un símbolo o una representación de ese cuerpo social, de esa. Con lo cual yo creo
que todo esto va en dignificar, ¿no? Es decir, valorizar o poner en valor más ese enser. Aquí hay una palabra terrible que son los enseres. Los enseres son todo, cruces, cachivaches, pendones, da igual. El caso es llevar algo, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que este tipo de eventos son importantes y en algún momento, más allá de la propia gente, la prensa y la gente cuando lea ese tipo de cosas dirá, ¿qué hacen estos colgados a las 9 de la mañana un viernes hablando de pendones, ¿no? Yo se lo he dicho a un amigo mío, historiador, arqueólogo, con cabeza, inteligente, ocupáis unas cosas más raras, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Es curioso, Alejandro, tú que nos has contado, y va un poco por lo que decías de las diputaciones o por lo que decía Daniel, que el pendón lleva tantos siglos volando por debajo del radar de lo administrativo. Alejandro, por alusiones. Claro, burocracia era la tortuga de Mafalda, ¿no? Es decir, se ha dado de bruces con plazos, ya termino, ¿eh? Con normativas, con becas, con cuestiones o directamente con la indiferencia, ¿no? Cuando son otra cosa. Bueno, simplemente también un poco al hilo de todo lo que se ha hablado, cosas que me vienen a la cabeza y por ir terminando, ¿no? A lo mejor los pendones tienen que dejar de ser pendones para sobrevivir y ser otra cosa o seguir cogiendo préstamos, ¿no? Resignificar esa palabra que ahora gusta tanto, ¿no? En cualquier caso, parece, y por lo menos aunque seamos pocos estamos aquí, que sigue siendo un símbolo vivo. No sé qué tipo de vida, no sé si es vida insuflada, si es vida prestada, pero que sigue teniendo vida, que representa de alguna manera un cuerpo social, aunque ese cuerpo social no sea el originario, ya no sean los mozos, o sea una asociación, o seamos los estudiosos, ¿no? Y que quizá en un mundo que tiende tanto al individualismo, pues algo que necesita de otros para sobrevivir, para bailar, para levantarse, para erigirse, pues sea todo un acto de resistencia romántica, ¿no? Y ahí te dejo otro préstamo. Bueno, Alejandro, como te decía, por alusiones, voy a dejar a Marco al final, sobre todo por deferencia, para que vea un poco lo que se expone. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, el tema es muy complejo. Es decir, estamos haciendo un segundo congreso sobre un objeto que no figura en los documentos, ni en las enciclopedias, ni en los diccionarios lingüísticos. A ver si es un marciano, ¿no? Efectivamente, los pendones llevan circulando por debajo del radar de la administración siglos, muchos siglos. ¿A qué se debe? Pues a que lo único que se me ocurre es que efectivamente han ido tomando cosas y luego han ido pasando. Es decir, lo más probable es que haya un origen folclórico relacionado con la religión primitiva, relacionado con las fuerzas de la naturaleza, que la Iglesia lo domó, que luego se mezcló con la batalla. La batalla tiene mucho que ver con la religión, evidentemente, que en el siglo XIX la Iglesia pierde los bienes, la milicia se formaliza con ejércitos y el concejo que estaba detrás se lo quedó todo, pasa a ser concejil, que a partir de comienzos del siglo XX hay un poco de turistificación, claro que lo hay, y que desde los años 80 no sabemos cómo ha ocurrido, hemos dado un péndulo más. Ahora es seña de identidad. Bueno, yo me he maravillado hace unos días leyendo el boletín. Los funcionarios leemos el boletín como si tomáramos café. Todos los boletines del mundo y todo lo que venga. Leo en el boletín que han declarado patrimonio inmaterial a los hórreos. Los describen y digo, pero vamos a ver, ¿cómo puedes hacer 10 folios, meterlos en el boletín sin decir de dónde viene, dónde se distribuye, dónde están los primeros? Los primeros hórreos se documentan en el León, en el siglo X. No, el León no aparece, pero no aparecen los 10 folios. Resulta que tampoco sirve para qué sirven, pero son un signo de identidad. Porque, por lo visto, los gallegos de Buenos Aires han puesto un hórreo en medio de una plaza de Buenos Aires. Bien, ¿a qué vamos? A que el pendón se ha convertido en una seña de identidad colectiva del grupo de los leoneses. Esto es una novedad, esto no había pasado nunca. Esto es muy del siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, hacen lo que les da la gana. Hace unos días se publicó un libro precioso que se llama 120 aniversario del Diario de León, donde todos los ayuntamientos pasan por caja para poner su anuncio. Me entretuve anotando 28 municipios que meten el pendón en su foto. Pero qué barbaridad, pero ¿desde cuándo el pendón es la seña de identidad de un pueblo y sustituye a su heráldica y al nombre de su propio alcalde? Ah, no. El pendón. Esto es una novedad. Esto es el siglo XXI. Es decir, se nos ha ido de las manos por completo.
podemos llevar el pendón, sí. Pero el tío que lo ve, un coreano que vea nuestros pendones, preguntarle a ver qué está pensando. Gracias, Alejandro. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Marco, sobre todo porque la institución que él representa lleva años, décadas, haciendo un firme apoyo al patrimonio material e inmaterial, en concreto en el ámbito zamorano. Y bueno, pues de alguna manera plantear ellos tienen una línea estratégica de becas de investigación, tienen una serie de líneas de publicación en este campo. ¿Hasta qué punto crees que este tipo de organismos, como vuestro instituto, del que soy consciente de que cuenta con un apoyo provincial para poder sacar adelante todo este tipo de iniciativas, hasta qué punto este tipo de organismos apuestan por desarrollar estas líneas estratégicas de apoyo a elementos patrimoniales de cariz inmaterial como los que estamos tratando, Marco? Buenos días y muchas gracias por la organización de este congreso y por supuesto todo nuestro apoyo y es un placer colaborar. Hay varios miembros de la Junta Directiva participando en el congreso y además a través de la red. Yo anoche estuve viendo toda la sesión en internet, esta mañana venía de Valladolid escuchando en directo, le estaba escuchando a ustedes, o sea que que encantados y apostando por este tipo de iniciativas. Gracias por traerlo a Zamora al congreso, ¿no? Que es un lugar muy significativo y especial para hacerlo, ¿no? Te voy a contestar, pero también quería retomar el hilo de la declaración inmaterial porque es algo de lo que a lo mejor puedo aportar, sobre todo en esta mesa rápidamente, ¿no? Pero sí, nuestro apoyo es total, es decir, los institutos de estudios locales yo creo que se están convirtiendo, al menos en nuestro caso en Zamora, gracias precisamente a ese apoyo institucional que tenemos, continuado, que comentaba el compañero, continuado, en este caso la Diputación Provincial de Zamora y puntualmente algunas otras instituciones, nos permiten hacer muchas actividades, ¿no? Desde el punto de vista académico, pues ese programa de becas, apostar por la investigación, apostar por jóvenes talentos, a veces más veteranos, por las publicaciones, por la difusión, ¿no? Pero, y aquí voy cambiando, también tenemos una pequeña pata un poco institucional, tocamos lo institucional, y en ese sentido, pues todo el tema de la creación inmaterial, la creación BIC, pues nos toca muy de lleno, ¿no? Y es donde quería entrar también ahora un poco a ver qué podemos hacer o no podemos hacer, ¿no? Y daré pues 2 o 3 ejemplos así rápidos que se me han ocurrido ahora según estábamos hablando, que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Con la nueva ley de Castilla y León, que entró en vigor hace un par de años, todos los institutos de estudios locales son ya órganos consultivos para la propia creación de BIC, ¿no? Pero esto no era así antes de la ley anterior. Estaban las grandes academias, estaban las universidades, los profesores. Bueno, el Floriano Campo desde el año 2003 sí lo era, gracias al esfuerzo de la Diputación, de los miembros del instituto y, por ejemplo, los expedientes de creación BIC de la Semana Santa de Zamora, por ejemplo, y Bercianos, de varios monumentos, yacimientos arqueológicos, desde el año 2003, iban a igual 30 expedientes, han pasado a consulta por el instituto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la ley nos ha venido, ahora ya todos somos iguales, pero en aquel momento estaba bien, ¿no? Yo he redactado algunos informes, otros compañeros otros y demás, ¿no? Y de entre esos informes, pues hemos tenido experiencias, ¿no? Que y además es una cosa que está en el seno del instituto muy debatido porque ya os digo que en este momento está encima de la mesa la posibilidad de la creación BIC de la propia Romería de la Iniesta, en la que el instituto, pues, desde la cofradía hacia arriba y desde la Diputación hacia abajo, pues está en el meollo de la cuestión, ¿no? A ver qué puede suceder. Y paralelamente como órgano consultivo de la Junta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué experiencias tenemos? Pues que cómo se declara inmaterial, cómo se protege lo inmaterial, qué significa, ¿no? La música, el día, la fecha, el material con el que se hace el recorrido, todas estas cosas quedan bien protegidas, pero luego es muy difícil de poner, si me permiten, el cascabel al gato, ¿no? Aquí hemos tenido en Zamora la experiencia de la Semana Santa. El instituto se ha mostrado contrario, por ejemplo, a la reforma de mesas procesionales, incorporando el aluminio, la luminosis, que llamamos algunos, y la respuesta de la Administración ha sido, una tradición viva, ¿no? Entonces, una cosa que desde el mundo académico, desde el mundo intelectual, entendemos que se está desbordando el ámbito de lo que era esa declaración o ese reconocimiento, pues la protección no ha sido capaz seguramente de entenderlo todavía, ¿no? Por aquello de la vivo, ¿no? Entonces, si está vivo, pues todo valdría, entonces ya acaba la discusión. Es decir, si está vivo y el depositario de la tradición es el que custodio, pues es que sobra, ¿no? Experiencias que he tenido, porque también hemos hecho diagnósticos a nivel particular también para la Junta, ¿no? Pues por ejemplo una iglesia como Grijalba de Vidriales, que conocerán, hace unos años pude la ocasión de redactar el proyecto de intervención y con los compañeros restauradores, pues ahí hay un pendón espectacular, pero espectacular. Y yo también lo han desplegado para nosotros, es decir, para fotografiarlo y verlo, ¿no? Conservado como reliquia.
porque el despoblado o no despoblado, no lo sé, Grijalba de Vidigal es una pedazo de iglesia inmensa de la época rica del pueblo, pero ahora mismo es una entidad mínima con 4 casas vinculada a tal. Eso no creo que, no sé si lo han recuperado para desfilar o no, pero lleva ya tantos años parado que se convierte en un elemento conservado precioso que está allí, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, otros municipios, estoy pensando ahora en Aliste, ¿no? Por temas familiares, en San Juan de Rebollar, por ejemplo, pues allí no le expliquéis esto, que no hace falta. Ellos tienen sus 2 pendones, uno de color rosita, otro de color, estas fajas de colores, lo cuidan, lo sacan, lo meten. No vayáis, o sea, vamos, ir a conocerlo y verlo, pero me refiero más a nivel institucional, protección, decir dejarlo estar, si se protege solo, se cuida solo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el gran debate, qué se puede hacer desde el mundo académico, desde el mundo investigador, el conocimiento, y qué traducción tiene eso. Porque, y por terminar mi papel, ¿no? Es cierto que ahora mismo yo creo que está teniendo incluso una cierta contestación. Es decir, yo creo que sí, esto que comentaba último, de que el pendón se está asociando a un movimiento pseudo regionalista, nacionalista, incluso político, y yo creo que no lo es, ¿no? Pero si preguntáramos, hiciéramos una encuesta, yo creo que la gente lo está empezando a asociar a eso, ¿no? Entonces, claro, la penetración de la tradición hacia el sur, pues también tiene un paralelo dices, en Salamanca a lo mejor son reacios, bueno, a lo mejor es que alguien lo ve, que tú vas con este tema, vamos a conocer pendones y tal, y alguien lo ve como una penetración política casi, ¿no? De regionalismo que está ahora mismo en lo alto. Esto sucede también con el medieval y con el tema de Urraca, por ejemplo. No es único con los pendones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es muy complejo, como yo diría, sí, por igualar, como lo que es todas las declaraciones inmateriales, ¿no? El toque de campana, son cosas muy difíciles de sustanciar en la ley, en la protección me refiero. Pero claro, sin la ley y sin la protección a lo mejor no hay acceso tampoco a fondos de conservación, a fondos de investigación. Es un debate muy, muy complejo, ¿no? Bienvenidos a él desde el punto de vista de los pendones, por así decirlo, y desde el punto de vista del instituto para, como decía, para poder salir y no complicarme demasiado, pues nada, todo el apoyo del mundo. Es decir, el instituto está siempre abierto a cualquier tipo de iniciativa, tanto académica como de difusión, como de puesta en valor. Yo creo que mañana va a ser un día muy bonito en Zamora. La mañana va a ser, aparte de la procesión extraordinaria que tenemos, que eso ya se da por descontado en Zamora, el mundo de las Semanas Antiguas, pero la mañana, con todo el recorrido y tal, yo creo que va a ser una experiencia muy interesante, ¿no? Salir de vuestro contexto más habitual, que yo creo que tenéis ya yo creo que puede ser un buen momento de difusión de este tema. Yo creo que muchos pueblos se sumarán, y la pregunta sería si cómo se van a sumar, si desde un punto de vista más cuidado íntimo de cómo han vivido ellos siempre esta tradición, si de un punto de vista más académico, estricto de cómo se está reconociendo, si desde un punto de vista más interesado y de la noche a la mañana van a salir pendones ex novo creados de no sé, es muy complejo, ¿no? Yo he estado en bodas en la provincia en la que he visto pendones de García Casado, por ejemplo, hechos pues hará 15, 20 años a lo mejor, no más, y claro, rastrear de dónde proviene ese pendón, si lo han hecho nuevo y tal, bueno, es muy complejo el debate, ¿no? Y desde el punto de vista del instituto, pues lo que os digo, a disposición, ayudar, apoyar y, bueno, porque es el camino, ¿no? El camino es ir primero un paso y luego otro, y a veces uno acertado y otro equivocado, ¿no? Tampoco de esto tiene que estar resuelto de aquí a mañana, pero bueno, gracias y toda la ayuda que necesitéis, pues aquí estamos para vosotros. Muy bien, Marco, muchas gracias. Antes de darles la palabra, 2 cuestiones rápidas que creo que además pueden enriquecer el debate. La primera cuestión en relación a lo que ha planteado Marco de la posibilidad de la nueva ley del patrimonio que abre la posibilidad de que los órganos, los institutos de estudios locales puedan ser órganos consultivos para contribuir al procedimiento de declaración de bien de interés cultural. Yo siempre digo que amarrarse a una declaración tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y, lógicamente, el que los institutos de estudios locales sean ya agentes activos a la hora de desarrollar un informe vinculante para ese nivel de declaración, para mí, sinceramente, como en las contribuciones que hicimos en su momento al desarrollo de la ley, creo que es algo de lo que hay que congratularse. Fundamentalmente porque yo he tenido la suerte y la desgracia de consultar expedientes de declaración de bien de interés cultural con informes en los que en el 70% de los casos vienen hechos siempre por las mismas instituciones, por las mismas personas, instituciones, en la gran mayoría de los casos, privadas en las que informan favorablemente a todo tipo de expedientes que desde la administración autonómica se les plantean por una cierta necesidad para una cierta declaración.
Y a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención que haya, por ejemplo, un centro segoviano que informa, pues no sé, en la gran mayoría de los casos para ese tipo de declaraciones, un centro privado u otro tipo de instituciones muy concretas. Con esto no quiero decir más que lo que acabo de decir y es que me agrado de ese apunte que ha hecho Marco. En relación a que si el pendón está de moda, porque al final es un poco lo que Alejandro planteaba, porque ahora no hay político que se precie que no le guste hacerse una foto delante de un pendón. Y esto me llama poderosamente la atención cuando, ¿verdad, Alejandro? Hace años, los que íbamos buscando como raros en las iglesias el pendón, éramos, ¿quiénes estos son estos que vienen aquí? Y nos echaban de los Claro, pueblos. claro. A mí me echaron de un pueblo. Es verdad que siempre lo cuentas, que te echaron de un pueblo por ir a documentar o catalogar el pendón. Y como digo, esto tiene sus riesgos y tiene, pues lógicamente, apostar tiene también, entiendo que a corto o largo plazo, sus ventajas. Por tanto, a partir del punto en el que nos encontramos, yo creo que hay que aprovechar los momentos. Y fiel reflejo de ello es que mañana haya un desfile en la ciudad de Zamora. Marco lo acaba de comentar. Yo creo que un congreso de estas características no tendría sentido si no tiene una proyección social. A mí cada vez que alguien me viene a plantear, hace 3 años dirigimos el primer congreso sobre relojes campanas en el noroeste peninsular, aquí está Daniel, que participó conmigo en ese congreso, y también tuvimos un acto de proyección y de toque de campanas público en la plaza de San Marcelo en la ciudad de León. Yo es que no entiendo la investigación de otra manera. O se difunde y se llega... se aterriza al territorio, o si no, yo creo que es que todo esto queda en unas estanterías de una biblioteca o incluso ni siquiera, porque en muchos casos no se publica, con lo cual tampoco trasciende. A partir de aquí, donde estamos es en el momento en el que nos encontramos, como les digo, creo que es un buen momento para el patrimonio inmaterial. Creo que las declaraciones, es cierto que tienen sus riesgos, pero que favorecen y apoyan este tipo de iniciativas. Pero claro, si entramos en esas ligas, sabemos a lo que nos arriesgamos. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sabemos. Yo creo que de momento vamos a plantearnos el hecho de que contribuyamos en mayor medida a dar voz a los sin voz, a este tipo de bienes inmateriales, y gracias a personas como vosotros que tenéis la deferencia de compartir este tipo de mesas, a las instituciones que colaboran y, por supuesto, a los congresistas y especialistas que se suman a este tipo de iniciativas, pues creo que es el mejor caldo de cultivo para seguir sumando. A partir de ahí, no sé si el resto de la mesa, Alejandro, ¿quieres comentar algo más? Si no, creo que a lo mejor es el momento de darles la palabra a ellos, por si tienen alguna cuestión. Me gustaría, con lo que les he oído, dar unos datos. Primero, las entidades locales en Zamora hay muy poquitas, según el cuadro 14. Los pueblos que yo conozco de Sanabria y Carballeda que tienen pendón no son entidades locales menores, ninguno. Por ejemplo, Sotillo de Sanabria. Después, en Cervantes, el pueblo del Quijote, hay que decirlo, que hay que recordarlo, además de pendón, bailan las cintas. Eso que he visto por ahí, que lo hicieron una foto. En Villar de Ciervos, en la Carballeda, hubo un pendón, que dicen que lo quitaron porque, como era muy alto, cuando se puso la luz eléctrica, había el problema, que es lo que pasaba, pues, también dicen en Monbuey, que lo han reconstruido, que lo quitaron. Vendrán mañana, por cierto, Monbuey, desfilará mañana. Sí, pero que parece ser que lo quitaron cuando pusieron el alumbrado público, eso dice la gente. En Villar de Ciervos no lo han reconstruido. Tienen la vara, yo la he visto, pero nadie recuerda el color. Pero sí que tienen un precioso ramo en el corpus piramidal de flores que lleva un mozo, un buen ramo, grande, hermoso. En Donado de la Carballeda, el santuario es de nueva construcción, es del siglo XIX, cuando el hijo del pueblo, que había sido obispo en Tolkien, regaló la pequeña imagen que él llevaba siempre, y por eso le llaman la peregrina, porque cuando iba a un lado y al otro, él la transportaba. Y entonces hay 2 pendones. Entiendo yo, no lo sé, entiendo yo que serán nuevos. ¿Cómo los hicieron? Pues no lo sé. Yo mandé unas fotos que no he podido, se me ha complicado mucho para hacer el comunicado, de cuando hubo un incendio en el santuario por las velas, y allí estaban los pendones de fondo. Esos pendones se quemaron, es que no seguí la historia, eso lo tengo pendiente. Pero que serían pendones nuevos, esa es la suposición. En San Martín de Castañeda, además de pendón,
tienen el ramo, pero ese ramo es una especie de bollo que lleva rosquillas. Es que todas son esas cosas que decía usted, Alejandro, diferentes y que son como ofrendas, pero es que llevan, pues eso, como si fuera un gran bollo impresionante y del que cuelgan rosquillas. Y yo tengo un periódico de hace un siglo, en Noroeste Zamorano, que el Instituto de Estudios viene en un artículo del último libro, y en 1921 hay un artículo diciendo que el puente de Sanabria, que es un núcleo, no es entidad tampoco local menor, ha renovado el pendón. El pendón, que yo le hice una foto un año antes, en 17 me parece que fue, sin saber todas estas historias, ponía que era renovado. Creo que lo han vuelto a renovar otra vez, no lo sé con seguridad ahora mismo. Y el artículo decía que lo habían sacado los mozos para bendecir los campos. Me limito a darle esos datos que ustedes sabrán apreciar. Y el alcalde del pueblo, hablando de esto, de que era un pendón, que no era un pendón, por qué salían, por qué no salían, me definió al pendón con algo que no han dicho ustedes, la alegría de la fiesta. Así que tomé nota de una nueva definición. Después, yo soy de la Puebla de Sanabria, en la Puebla no hay pendones. En la Romería de los Remedios, una de las más famosas de Sanabria, no hay pendones. En la Romería de la Carballeda, también de las más famosas, tampoco hay pendones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues yo solo tengo preguntas. Los datos se los dejo a ustedes si les sirven para interpretarlo. Muy bien, muchas gracias. No sé si, Daniel, ¿quieres decir algo en relación a lo que ha planteado la congresista o si simplemente entiendo que ya ha expuesto una serie de datos en relación a los pendones de determinadas comarcas? Muy bien, perfecto. Gracias. Bien, seré muy breve. A la vista de las exposiciones, pues parece evidente que en muchos sitios habría pendones, ¿no? Y que falta todavía pues una investigación, ¿no? Yo lo que sí he hecho en falta es un protocolo para aquellos lugares que quieran recuperar el pendón, de cómo hacer una cuestión protocolizada, ¿no? Y aparte de esa cuestión protocolizada, primero con la investigación, con documentación, etcétera, etcétera, una segunda parte de ese protocolo sería cómo proceder, cómo recuperar una vara, cómo recuperar, quién hace la tela, dónde comprarla, dónde bordarla. Pongo el ejemplo de mi pueblo. Mi pueblo, que es muy cercano, y es el ayuntamiento de Grijalba de Vidriales y de Cunquilla de Vidriales, el Granuncillo, pues por ejemplo conserva el mástil, la vara arriba en la iglesia, una barra acanalada. Yo hace muchos años que sé que es de un pendón, pero claro, no se me ha ocurrido buscar en la sacristía, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a comenzar con ello y falta un protocolo, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, yo ya sé que en este caso me voy a dirigir, como hemos hablado, Jorge, allá, nada más. Muchas gracias. Sí, tuvimos oportunidad de charlar y además ya le indiqué, por recordar un poco al auditorio, que en el primer Congreso de Pendones ya se ha publicado una ficha catalográfica para la recuperación y datación acorde a la adaptación de la normativa patrimonial para poder catalogar estos bienes, y esa ficha se ha hecho llegar a todas aquellas asociaciones que nos han escrito para que desarrollen esa labor de catalogación en el libro Nuestros Pendones del primer Congreso. En relación al procedimiento, como ya le he indicado y lo digo públicamente, nosotros lo que nos limitamos es a dar un poco las claves para hacer un poco de vehículo transmisor entre aquellos ciudadanos o personas anónimas que por casualidad, como es su caso, encuentran un pendón y no saben muy bien qué hacer con él, ¿no? Sí que está claro que este congreso, y así lo trasladaremos en las conclusiones finales, lo que tiene como cometido es establecer un decálogo final a través del cual seamos capaces de darles a ustedes las líneas de actuación para que eso se pueda llevar a término. Pero tiene que entender que, lógicamente, esto es fruto de un consenso y de una opinión generalizada, no de alguien que le habla. Sí, Marco. Solo por darle también un poco de fluidez al debate y en el comentario que dices, pues el protocolo
efectivamente estará por hacer y demás, ¿no? Pero hay una cosa que debemos de tener cuidado y hacer, y en tu caso, en su caso, es muy evidente, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un mástil en una sacristía, en un coro que hemos encontrado, ¿no? Yo hablo también porque he hecho un montón de diagnósticos para la Junta y me he encontrado un montón de temas, ¿no? Imagínate que abrimos el cajón de la sacristía, hemos visto muchas veces argas de difuntos, por ejemplo, telas antiguas, bueno, y encontramos un pendón, ¿no? Bueno, si la iglesia no está catalogada, solo está inventariada, por ejemplo, pero el pendón ahora mismo es un bien de interés cultural de la Junta de Castilla y León. O sea, forma parte del patrimonio de Castilla y León. Automáticamente, ¿no? Habrá que decir, vamos a afrontar esto como si nos lo creemos, otra cosa que nos lo creamos, pero desde el punto de vista de que es un bien protegido por la legislación vigente. Claro, entonces la primera persona, el primer lugar al que habría que pedirle ese protocolo, pues efectivamente es a la administración competente. Es decir, ¿cómo debo proceder? ¿Quién lo puede coger? ¿Quién lo puede tocar? ¿Quién lo puede desenredar? Es decir, tampoco se trata de ir hurgando en los cajones. Es decir, esta es la dificultad que digo, ¿no? Es decir, y efectivamente un catálogo, un inventario, pues por un profesional, pues viene en historia, un documentalista, un etnógrafo, alguien que recorra los pueblos, que vaya cogiendo confidentes, que vaya viendo, bueno, pues él como lleva una profesión detrás, pues se le entiende una deontología, una capacidad de trabajo, una capacidad de obrar, y lo hará bien. Pero claro, un municipio, un pueblo, unos paisanos que bueno, mejor performados, hay de todo, evidentemente, yo creo que por lo general muy bien formados, pues necesitan lo que estás pidiendo, una ayuda. Así que yo qué hago con esto, ¿no? Me acuerda también, me viene a la cabeza también Santa Marta de Tera, en el museo, tienen allí en el expositor, hay un retacito de un pendón muy antiguo, ese sí que debe ser bastante antiguo. No sé si es en seda, no, igual me equivoco, porque ya me pierdo un poco, pero hay un retacito en la exposición de Santa Marta de Tera muy interesante. Pues imagínate que abres la cajonera de la sacristía y te encuentras aquello lleno de jirones, comido por los... O sea, una cosa... pero está, es decir, ¿y qué es? Es un priondón, ¿no? Y luego respecto a la recuperación, yo es lo que me plantearía, es decir, tenemos que recuperar pendones. Pueblos que ahora mismo no tienen la tradición del pendón, deberían de recuperarlo porque lo tuvieron, por ejemplo. O sea, sí documentarlo, sí conocerlo, sí estudiarlo, pero... Y si lo recuperan, no será a ellos lo que hay que preguntarles por qué lo quieren recuperar. Es decir, qué es lo que quieren hacer con él. Porque a lo mejor su respuesta no nos agrada. Es decir, lo que quieren recuperar no es lo que conocemos por lo que simboliza, ¿no? Claro, de hecho, en las 3 convocatorias que lleva el Instituto Leonés de Cultura en León para la recuperación, primero restauración y ahora recuperación, a modo de... A Alejandro no le gusta el término réplica, a mí tampoco, pero esa recuperación de nuevos tejidos parte siempre de una investigación documental y de una petición que en la mayoría de los casos viene de juntas vecinales, colectivos, asociaciones, es decir, de un colectivo de una pluralidad que demanda el que se le ratifique la existencia de ese pendón, se le documente, se recupere y, por tanto, se haga uso del mismo. Es decir, no ha pasado con algunas convocatorias de pueblos que han recuperado el pendón, pero luego no tienen gente para sacarlo. Con lo cual, yo creo que uno de los requisitos fundamentales para este tipo de convocatorias es que haya un compromiso por parte de las personas que concurren a que ese pendón se va a disfrutar y se va a desfilar, ¿no? Porque si no, creo que no tendría sentido. Y por precisar un poco lo que has dicho, la declaración de los pendones concejiles del antiguo Reino de León lo que declara no es el bien material, no es el bien mueble. Lo que declara es la tradición. Por tanto, en cuanto a normativamente hablando, sí es cierto que lo que conforma esa tradición, por ende, continente y contenido, formaría parte de ese mayor nivel de declaración. Pero la realidad es otra. La realidad es que lo que se ha declarado es la tradición y que muchas de estas piezas, aparte del estado en el que se encuentren, en mayor o en menor medida, en estos lugares en los que aparecen, son piezas que requieren de un asesoramiento de un profesional, como bien has dicho, y en relación a lo que comentaba el congresista, tienen que estar bien asesorados para que esas recuperaciones sean lo más correctas posibles, estén documentadas rigurosamente. Haya unos profesionales que recuperen si es un tejido histórico y restauren, que son los conservadores y restauradores de arte textil. Aquí están Verónica García y Iván Mateo, que son 2 grandes profesionales de ese campo. Y lógicamente, para que eso se pueda recuperar. Y si no está en condiciones óptimas, pues no se desfila, no se utiliza. Se hace una copia y con la copia es con lo que se va a desfilar. Estas cuestiones son básicas y ustedes las tienen que conocer. Y en ese primer volumen ya están publicadas y están ahí. A partir de ahí, yo he instado a las asociaciones dedicadas al ámbito de los pendones a que, por favor, nos posibiliten el hecho de darles unas meras bases para que ellos lo apliquen en el día a día.
pero me tienen que permitir que diga que en este campo de los pendones, como en cualquier otro, pues hay determinadas rencillas, determinadas cuestiones, vicisitudes, que en ocasiones, por la idiosincrasia del ser humano, hacen o se dificultan mucho este tipo de relaciones o de interrelaciones. Y es una pena, porque al final, entre todos, yo creo que no sé, sumamos más, ¿no? Y seremos siempre proclives a que esto vaya para adelante. El reflejo, el desfile de mañana. Yo creo que es el mejor reflejo que podemos tener y las mejores conclusiones que podemos sacar de este congreso. El que mañana seamos capaces de reunir a más de 500 personas en esta ciudad, desfilando más de 60 pendones, poniendo en valor la tradición a través de pendones, algunos más históricos o más antiguos que otros, pero todos con un fin común: defender la manifestación máxima del patrimonio inmaterial de nuestra geografía del noroeste peninsular. A mí es que no me gusta hablar ni de provincias, ni de comunidades, ni me gusta hablar de territorios. Creo que es mucho más preciso para que no haya ningún tipo de cuestión o de cuestionamiento al respecto. Y hasta aquí yo creo que es donde podemos... sí, claro, por supuesto. Un apunte recogiendo lo que comentaba antes Marco, de cómo se había recibido de mal el reparo del instituto al tema de las mesas procesionales de la Semana Santa, que básicamente lo que hacían era cambiar la estructura interna de ebanistería de madera por aluminio, ¿no? Por la sencilla y única razón de que pesa menos. Y se entendió mal, efectivamente. Leyéndote el expediente, leyéndote la declaración del BIC de la Semana Santa de Zamora, se habla de oficios, se habla de talleres, se habla de artesanía, que es un poco lo que el instituto, y particularmente Marco, porque esa fue una cruzada que llevó personalmente él con llamadas, bueno, pues poco agradables, contestando a eso, defendía esa artesanía, ¿no? Enlazándolo con lo que le decía José Emilio, que una cosa que funcionó muy bien en los 80, claro, implica burocracia, poner en solfa varias administraciones, eran los talleres de empleo, las casas taller. Al fin y al cabo estamos hablando de un oficio, es decir, hacer una vara redonda solo no debe ser fácil, pero hacerla como las hemos visto en las diapositivas mucho menos, ¿no? Igual no te da para 3 años de escuela taller, pero sí te da para un módulo de unos meses, o no lo sé. Es decir, estamos hablando de oficios artesanos que a lo mejor también se podrían implicar ahí desde ministerios de empleo, agencias de colocación, etcétera, ¿no? Complicado, sí, muy sí. fácil de contar. Precisar que, bueno, aquí en la sala ha estado Manolo y Maite, que ahora no están, pero él es tallista de varas y ella es modista y realiza todo tipo de tejidos de pendón. Es decir, que hay también un tejido artesanal al cual nosotros pues siempre intentamos redirigir para que cualquier persona que quiera de una manera profesional recuperar este tipo de piezas lo pueda hacer. Es cierto que son reductos muy pequeños, son pequeños profesionales, pero es cierto que para eso están. Y de la misma manera que a mis exalumnos o colegas de conservación y restauración de textiles, dirigimos siempre a estas personas para que ellos asesoren e intervengan en las piezas con el mejor rigor, ¿no? Y que puede formar. Claro. Sí, ese tipo de campañas. Lo que ocurre es que hay poca gente, no sé, como Daniel, que dedique su tiempo libre a este tipo de colectivos, y es una pena. Es una pena porque yo creo que con ese tipo de campañas, y ahí te lanzo el guante, Daniel, yo creo que hacéis una labor realmente muy necesaria, ¿no? Es gratificante, imagino, ¿no? Muy gratificante. Sí, en realidad, pues todos estos trabajos los realizamos por nuestro sentimiento identitario con la comarca de Sanabria en este caso, y es muy gratificante al fin y al cabo. Todas las actividades que hacemos, todo el trabajo, en nuestro caso no es un trabajo profesional, es un trabajo voluntario, en el cual dedicamos nuestro tiempo libre y simplemente lo hacemos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.